Hola, hoy hablaremos sobre la discusión del papel de los jueces en la construcción del derecho, la cual se ha tornado muy importante en la realidad colombiana. Hoy en día nos encontramos frente a una Colombia con escándalos de corrupción dentro de los despachos judiciales. Nos encontramos con términos como el cartel de la toga, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el papel de los jueces en la construcción del derecho? ¿Cuál debería ser su papel ideal? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es la importancia de su labor? Hoy queremos demostrarles que aunque se necesite mayor control sobre los jueces, es imperante que su rol se reivindique, puesto que el Poder Judicial ejerce un contrapeso contra las mayorías, interpreta la ley con base en una lógica de derechos humanos y complementa y perfecciona la labor del legislativo. En un caso realizado por Lon Fuller, conocido como el caso de los exploradores de cavernas, un grupo de investigadores se queda atrapado dentro de una caverna, de la cual no encuentran salida. Mientras desde afuera intentan salvarlos, los exploradores se enfrentan a una situación extrema. Solamente podrán sobrevivir si se comen a uno de ellos. ¡Oh, no! Finalmente, después de una ardua discusión y un juego de azar para decidir quién se sacrificaría, los excavadores se comen a uno de ellos. Cuando el caso es llevado a altos tribunales, estos deliberan para poder decidir qué hacer. Independientemente de lo que se diga, se asesinó a un hombre. Por un lado, hay jueces que establecen que lo dicho en la ley debe ser respetado y aplicado sin ningún tipo de interpretación. Por otro lado, ciertos jueces consideran que en el momento de realizar la ley, el legislador no tuvo en cuenta el caso excepcional de unos excavadores que para no morir tendrían que comerse a uno de ellos. ¿Qué hacer ante casos como este? ¿Qué deberían hacer los jueces? Aunque hay abogados como Javier Tamayo que afirman que las leyes deben ser interpretadas y aplicadas literalmente, profesores como Diego López afirman que existen casos en los que el legislador no tiene la última palabra y es necesaria la intervención del Poder Judicial para poder impartir justicia. En el caso de los exploradores de cavernas, es claro que el legislador no contempló entre las posibles situaciones el hecho de que unas personas tuviesen que cometer un delito establecido en la ley con el fin de no morir de hambre. Hay casos en los que es evidente que el legislador no contempló situaciones extremas y donde hubo posiciones que, a pesar de lo ideal de su labor, no se tomaron en cuenta. Por esto, el poder de los jueces no solamente sí construye derecho, sino que resulta fundamental para que se imparta justicia en todos los casos. Primero que todo, el Poder Judicial ha surgido como una herramienta contramayoritaria que busca generar lógicas de representación de las minorías, en donde éstas se ven no solamente tenidas en cuenta, sino que sus derechos fundamentales se encuentran respetados. Tal es el caso de muchas parejas homosexuales en Colombia. En un país donde una gran mayoría de personas son conservadoras, referendos como el promovido por la senadora del Partido Liberal, Vivian Morales, resultan bastante acogidos por la ciudadanía. Si un proyecto de ley se derivara de este referendo con el fin de prohibir el matrimonio de parejas homosexuales, así como la adopción de niños por parte de las mismas, se podría arguir que esta decisión fue avalada por la mayoría de la población, por lo que debería promulgarse. Aún así, este proyecto de ley sería declarado inexequible por la Corte Constitucional, la cual establecería que el hecho de prohibir el matrimonio y la adopción de parejas homosexuales violaría el derecho fundamental a la igualdad, puesto que no existirían razones válidas para dejar que ciertas personas se casaran y adoptaran y que otras no. Por esto, se puede decir que el hecho de que la democracia no funcione para proteger a las minorías hace de la existencia de un poder contramayoritario algo necesario, imperante y fundamental. Como le explicó Pablo Cabral en un artículo de la revista Ada Ciudad, si bien es cierto que el Poder Judicial tiene un origen contramayoritario o no democrático, lo que me interesa destacar es que en su seno se deciden políticas públicas institucionales mediante procedimientos deliberativos que constituyen verdaderas prácticas democráticas. Y yo creo que en la medida en que como ellos, por ejemplo, aplican la jurisprudencia o crean jurisprudencia con base en esas normas y resuelven conflictos jurídicos, problemas jurídicos, en esa medida están creando derecho. Y están creando derecho, y creo que su deber es crear derecho en pro de garantizar no solo la superioridad de la Constitución, sino esa forma de igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas y de emancipación social. Listo. Me parece que más importante es
poder determinar los márgenes de tolerancia que hay frente a la función creadora de los jueces. Indudablemente, cuando un régimen jurídico pierde legitimidad, es constante ver el exceso y el voluntarismo de los jueces a la hora de decidir. La participación de los jueces en la toma de decisiones ha transformado la forma en la que se interpretan las leyes y, en ese sentido, el derecho. Sin embargo, vale la pena recordar que estos pronunciamientos deben estar ligados a los derechos fundamentales del hombre y que la primacía recae en su protección y la revalorización de la dignidad de la persona. En ese sentido, vale recordar la teoría de Alexis, quien considera que los derechos humanos constituyen la base del ordenamiento normativo de la sociedad y, por ende, al momento de su positivización, los derechos humanos se convierten en derechos fundamentales, logrando que se articule la imagen real e ideal del derecho. Los derechos humanos adoptan su carácter positivo para lograr su mayor protección al dotarlos de una naturaleza institucional. El control judicial y la participación de los jueces procura la protección de los derechos morales. Esta es la razón por la cual el control judicial puede justificarse a partir de razones morales y logra salirse de las leyes y decretos. Y como los derechos morales son válidos solo si son justificables, la existencia de los derechos humanos depende de la posibilidad de justificarlos, haciendo que los jueces deban intervenir para que esta protección moral sea efectiva y legítima. Para ello sirve de sustento la teoría del discurso de Robert Alexis. Dentro de las prácticas humanas esenciales se encuentran el cuestionar, preguntar y argumentar. En su protección están consagrados los valores de la igualdad y la libertad, que son la base de los derechos humanos. Por esta razón, Alexis sustenta que su justificación está basada en la teoría del discurso. Reconocer a otro individuo como libre e igual implica reconocerlo como autónomo, lo cual a su vez implica reconocerlo como persona. Reconocerlo como persona es atribuirle dignidad, lo cual significa reconocer sus derechos humanos. La teoría de Alexis ha contribuido decisivamente en la creación y fundamentación de subreglas y el establecimiento de sus propias condiciones de posibilidad, la sistematización de la jurisprudencia, la construcción del precedente judicial vinculante, la fundamentación de los derechos como principios, las formas de resolver las tensiones entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, mediante la dogmática de los márgenes de acción y en la comprensión y defensa de fenómenos como la expansión de la densidad normativa de la Constitución y la constitucionalización material del ordenamiento jurídico. En Colombia, los derechos y deberes de los jueces se encuentran delimitados en el Código de Procedimiento Civil, Decretos 1400 y 2019 de 1970. Específicamente, las restricciones de índole procesal y material se encuentran en el título cuarto, donde también se presentan los límites en cuanto a su poder y sus responsabilidades. Los jueces deben ser vistos como una herramienta complementaria de la rama legislativa, ya que estos son los encargados de crear derecho cuando las leyes mismas tienen ambigüedades. Es importante entender que las leyes no van a ser perfectas y que estas muchas veces no van a tener en cuenta todas las posibles situaciones que se pueden presentar en la vida humana. Como se dijo en la sentencia C-836 del 2001, corresponde a los jueces y particularmente a la Corte Suprema como autoridad encargada de unificar la jurisprudencia nacional, interpretar el ordenamiento jurídico. En esa medida, la labor creadora de este máximo tribunal consiste en formular explícitamente principios generales y reglas que sirvan como parámetros de integración, ponderación e interpretación de las normas del ordenamiento. Frente a esta temática se han creado dos posturas. Hay personas que creen que se debe aplicar estrictamente lo que dice la ley y hay otras que creen que la ley se debe interpretar teniendo en cuenta la situación, como lo explicó Hernán Correa. Los jueces solucionan las tensiones entre normas. Decir que los jueces no crean derecho sería llegar al sueño decimonónico de Napoleón y de Portalis de la idea de código de un sistema jurídico perfecto, sin lagunas, sin contradicciones, que regula todas las situaciones posibles. Y el derecho claramente no es así. El derecho es contradictorio, el derecho tiene lagunas, y además de eso, solamente el significado concreto del derecho para los casos lo hacen los jueces. Y cuando son jueces de superior jerarquía, pues también solucionan problemas interpretativos con criterios de autoridad, ¿cierto? Es decir, cuando digo criterio de autoridad es con la posibilidad de ser aplicado a otros casos. Y esa creación de derecho es pacífica, es tranquila y no ha tenido alguna, digamos, suspensión en algún momento de la historia del derecho. Siempre los jueces han creado derecho.
De esta manera, podemos concluir que los jueces tienen un papel fundamental en la construcción del derecho, ya que surgen como una herramienta contramayoritaria que protege a las minorías, se basan en los derechos fundamentales y perfeccionan la labor del legislativo. Así, los jueces no son meros aplicadores de la ley como los concibe Javier Tamayo, sino que, por el contrario, compartiendo la perspectiva de Diego López, los jueces construyen derecho con el fin de garantizar la justicia y el control del legislativo para proteger los derechos fundamentales de las minorías, a veces opacados por una gigantesca mayoría.